Una vez más le quiero dar el anuncio de si alguien quiere tener los apuntes en PDF de esas presentaciones, simplemente se tiene que dirigirse a mí y vamos a ver cómo les puedo alcanzar en forma digital, porque no tenemos impresora aquí o nada de esto, así que depende de ustedes. Muy bien. Hemos dado una pequeña introducción a nuestra semana en mi primera presentación, pero al tema vamos a entrar recién ahora, ¿ok? A ver, ¿quién recuerda cuáles son los temas que hemos propuesto de abarcar esa semana? A ver, aquí tenemos, yo pongo así nomás 7 truenos. Repetición de la historia. ¿Alguien de los jóvenes, de los grupos, quién recuerda? ¿Milu? La ley dominical. Gracias. La ley dominical es un hito muy importante en la sucesión de eventos. Vamos a hablar de eso también. ¿Alguien recuerda algo más? El tiempo de... El lema, ¿qué significa el lema que tenemos ahí? El tiempo de atar en manojos. Pues, ¿qué significa esto? Ustedes están aquí viniendo a estudiar esto, pero hay que comprender qué significa el tiempo de atar en manojos. ¿Cuándo es ese tiempo? ¿Qué son los manojos? ¿Para qué se hace eso? Etcétera. ¿Qué más? ¿De qué más queremos hablar esta semana? Hemos dicho, y no solamente piensen en mis presentaciones, sino también en las presentaciones de mi hermano. ¿Cómo nos ayudaría a recapacitar, digamos, para prepararnos, para poder, cuál sea nuestro tiempo y dónde podamos? Ok, la aplicación práctica, ¿no es cierto? Necesito entender en qué tiempo vivo, para qué me sirve esa información, qué información necesito para capacitarme, para estar listo. Aplicación, pongo aquí, práctica. Y ahora, Gabriel, ¿de qué va a hablar? ¿O de qué ha empezado a hablar? Y no me diga Moisés, porque eso acabamos de escuchar, pero un término más amplio, más general, ¿de qué va a hablar? Líneas de reforma. Bueno, muy bien. ¿He olvidado algo yo? Eso que yo también recuerdo que hemos puesto aquí. Seguramente 1000 cosas más vamos a añadir a esos temas, pero esos son los tópicos principales. La repetición de la historia, esto es el enfoque de esta hora. Vamos a sacar esto aquí, porque vamos a dibujar otras líneas. Y yo también les quiero invitar, la hora de las preguntas es muy importante. Muchas veces nosotros tenemos la idea que mi pregunta es muy tonta. Pensamos que mi pregunta es fácil, todos lo saben y yo solamente la tengo. No es así. Cada pregunta sirve a muchos más. Si tú tienes una pregunta, lo más simple que sea, ayuda a otros que también con seguridad la van a tener. Entonces no temen de hacer preguntas en la próxima hora que vamos a dar espacio para esto. Anótense preguntas y es importante para clarificar. A veces yo también olvido cosas, simplemente olvido cosas o hago errores. Ya somos humanos, es parte de nosotros y me tienen que avisar también y a través de las preguntas se pueden clarificar muchas cosas. Muy bien, la repetición de la historia. ¿Qué versículo hemos dado
en la hora anterior un versículo clave en la Biblia que nos habla de la repetición de la historia. Muy general. Amós, ¿en qué versículo piensas? ¿Qué dice ahí? ¿Qué tiene que ver ese versículo con la repetición de la historia? Amós 3:7 hemos escuchado ahora aquí como propuesta. ¿Quieres leer esto? Amós 3:7, a ver. Amós 3:7 dice, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ok, el Señor no hará nada sin que lo advierte, que lo explica a sus profetas. ¿Qué tiene que ver eso con repetición? Ya, ese versículo de por sí no habla de repetición. ¿Habla? No. Ese versículo es importante, deberíamos tenerlo bien presente, pero no habla de la repetición de la historia. Hay otro versículo en que yo pensé. A ver, Mateo 24:13. ¿De qué habla Mateo 24:13? Habla de, ¿y dónde está la repetición ahí expreso de en ese versículo? Dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró la semilla en su campo. ¿Y dónde está la repetición de la historia allá? A ver, cuando un grupo da una respuesta no correcta, ¿también se les sacan puntos? Bueno, eso los dirigentes tienen que decidir. Estoy todavía buscando otro versículo, más generalmente, Eclesiastés. ¿Qué dice Eclesiastés? Generación va y generación viene, nuestra tierra siempre permanece, sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta, el viento tira hacia el sur y regresa, así que se repiten. Y si vas más abajo, dice, todo lo que es, ¿no? Ya ha sido, todo lo que será, ya ha habido, no había nada. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada es nuevo debajo del sol. Ya, exactamente. Yo estaba pensando en ese versículo, porque ese versículo habla de que todo se repite. Y todo lo que hay y todo lo que acontece ya existía en algún momento de la historia. ¿Ok? Muy bien. Esto es en términos muy generales. Y nos parece tan normal que no lo distinguimos como algo especial, pero es un principio divino en la naturaleza, en la historia. Siempre vamos a ver esto. Pregunta de Salomón, ¿acaso hay algo nuevo? A ver, ustedes respóndenme, ¿ustedes conocen una cosa que no había antes? ¿Se inventó en ese siglo algo que no existía antes? ¿Y no es eso el siglo de los grandes inventos? A ver. Claro, uno dice, computadoras. ¿Y ahora qué dicen ustedes? ¿Había computadoras antes? Entonces está falso la Biblia. ¿Está errada? ¿Cómo explicamos eso? Mi hermano nos pone ahora en dificultades aquí con esa idea. ¿La computadora qué hace? Ya, no sé, yo no soy técnico, no puedo explicarle también en forma correcta, pero si tú llevas la computadora a su sistemática más básica, ¿cómo funciona? ¿Sí o no? ¿No? Yo recuerdo eso de matemática, de informática, 1 o 0, ¿no es cierto?
Eso no es nada nuevo, ¿no es cierto? La computadora es una copia, nada más, de un cerebro, ¿no es así? Un sistema que trata de llegar a informaciones, tomar decisiones, analizar cosas, almacenar informaciones. No es nuevo. No, sí, tú puedes decir es nuevo porque es en una forma así, en un aparato, ya, pero en realidad no. Es una copia de algo que ya hay. Y hay todavía mejor. Ustedes conocen las luchas o esas cosas que han hecho la batalla de ajedrez, un ser humano con una supercomputadora, ¿no es cierto? Y recién el año pasado creo han empezado a ganar las computadoras. Hasta ese entonces los seres humanos han ganado, o en par han quedado, ¿no es cierto? No es algo nuevo en ese sentido la computadora. Entonces, la Biblia tiene razón, yo no sabría cosas que no ha habido antes. Todo esto ya existe en alguna u otra forma. Esto es repetición, pero queremos enfocarnos en la repetición de la historia. Y voy a leer y compartir algunos textos aquí con vosotros. Tenemos varios textos yo estoy usando a menudo textos de la profeta de nuestra iglesia, de Elena G. de White, porque tengo la plena convicción que esos textos fueron inspirados. Ella era una profeta, la profeta para su pueblo. Se puede defender eso. La manera más fácil de llegar a esa conclusión, si ella era una profeta o no era una profeta, si ella fue inspirada, es leer Elena White. Si tú lees, te vas a dar cuenta que esos textos un ser humano no puede haber escrito así nomás. ¿Ya? Es increíble que esa señora, básicamente sin educación, ha producido a lo largo de su vida. Son textos inspirados. Y Dios ha dado la promesa. Sabemos que eso es parte de lo que el pueblo de Dios debe tener, el espíritu de la profecía. Y ella, digamos, cumple ese rol y los textos de ella son una añadidura a la Biblia que la expanden y que agregan más información, que tiene el mismo nivel, la misma calificación y validez de los textos inspirados bíblicos. Ok, el primer texto aquí es de Mensajes Selectos y la abreviatura en español creo MS, páginas 124 y 125, mediante la historia y la profecía. Mediante la historia y la profecía, la palabra de Dios describe el prolongado conflicto entre la verdad y el error. Tengo otra pregunta aquí para los grupos. Y ustedes pueden responder eso si han estado atentos a mi presentación y la presentación de Gabriel. ¿Cómo describe la Biblia el prolongado conflicto, cómo dice aquí? Prolongado conflicto entre la verdad y el error en Génesis 3:15. Los que todavía no han dado respuesta, pueden ahora levantar su mano. ¿Cómo describe la Biblia el prolongado conflicto entre la verdad y el error en Génesis 3:15? Si no saben, otra pregunta que les facilita esa pregunta. ¿De qué habla Génesis 3:15? Todo lo que dan respuesta, por ahí le voy a tener que preguntar si realmente están convencidos de su respuesta, ¿ok? Entonces, ¿de qué habla Génesis 3:15? De la enemistad que Dios pone entre la mujer y la serpiente. Muy bien. La mujer
y la serpiente. ¿Quién es la serpiente? Muy bien, ¿quién es la mujer? La iglesia. ¿Qué iglesia? La iglesia, la verdadera, única, pura iglesia, porque hay millones de iglesias. Para Dios la iglesia es la persona, ya no es el edificio. Para nosotros la iglesia es el edificio, la entidad que está escrito en las normas del Estado, etc. No, para Dios la iglesia es el grupo de personas que lleva algo en su corazón, tiene una relación específica con Él. Esta lucha aquí es una lucha, pero Elena White dice, esa lucha es una prolongada lucha a través de los siglos. De aquí en adelante va hasta que se termina la historia de la tierra. Este es el versículo que ustedes tienen que memorizarse, ¿ya? La explicación de esto aquí, ese conflicto es el eterno. ¿Eterno qué? El eterno evangelio. ¿Ya? Esto es el eterno evangelio. No se confunden. Normalmente aprendemos en nuestras iglesias que el evangelio es que Cristo nos salvó a través de morir en la cruz. Esto es una parte del eterno evangelio. No es todo. Es una parte esencial de ese conflicto. Es lo que resuelve ese conflicto. Pero no es todo. El conflicto es porque Cristo no muere por nada en la cruz. Muere por ahí un conflicto. Él tiene que separar la verdad del error. Y así el texto de nosotros, otra vez, mediante la historia, mensajes selectos, y la profecía, la palabra de Dios describe el prolongado conflicto entre la verdad y el error. Ese conflicto sigue en desarrollo. Ahora está en desarrollo. Sigue en desarrollo en tu vida, en mi vida, en tu familia, en tu relación. Sigue el desarrollo en tu país. ¿Ya? Todo el tiempo. Las cosas que han acontecido volverán a repetirse, dice ella. Para Dios ese conflicto no es nada nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué ese conflicto es siempre el mismo? ¿Quién es el que ha puesto ese conflicto en marcha? Satanás. Muy bien. Satanás ha puesto en marcha ese conflicto. Hasta lo más chiquito lo sabe. Para hacerlo, ¿ustedes piensan que Satanás así nomás lo hizo? No, Satanás ha pensado cómo hacerlo. Él ha desarrollado un plan cómo hacerlo. Ese plan de Satanás, según él, era el perfecto plan. Y ese plan llevó a él ser expulsado del cielo. ¿Ya? Es la manera como él lo hizo. Tal vez otro momento tenemos tiempo de explicar cómo Satanás hizo la rebelión. No fue así nomás. Fue un proceso muy específico en 4 pasos. En este proceso, él causa una división en el cielo, lleva una tercera parte de los ángeles consigo y finalmente es expulsado. Pues este mismo plan Satanás vuelve a usar vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Siempre el mismo plan. Porque con este plan le ha funcionado aquí, le ha funcionado otra vez y siempre le funciona. Y siempre lo mismo. El ser humano es realmente ciego para no comprender que siempre él va a caer en las mismas tentaciones, va a cometer los mismos errores. ¿Ustedes han visto alguna vez que los hijos hacen las mismas cosas falsas que sus papás han hecho? ¿Alguna vez se dieron cuenta de eso? Grandes, estúpidos errores. Y después se arrepienten, pero su papá ha hecho lo mismo. Y el abuelo lo mismo, de paso. Y el bisabuelo también. Entonces, la repetición de la historia es algo que es una cosa realmente simple. Porque aquí se lleva a cabo un plan. Satanás hace lo mismo con nosotros y nosotros vamos a caer en
en las mismas, vamos a caer por las mismas tentaciones que las generaciones anteriores han caído. Los colores cambian, las palabras cambian, pero es lo mismo. Y en ese eterno plan, ahora Cristo trata de traer luz. Ya. ¿Quién quiere leer? Primero, aquí, la hermanita que estaba por leer y alguien se ha dado más rápido. 1 Corintios 11. 1 Corintios 10, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros y a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Muchas gracias. Aquí Pablo habla de Moisés, por ejemplo. Dice todas esas cosas que pasaron con Israel. Que cayeron en pecado porque vinieron mujeres muy lindas y les empezaron a seducir. ¿Es algo nuevo? Cada día pasa eso, desde siempre, ¿ya? Lo mismo. Una oferta por un buen trabajo. Bueno, tiene que hacer algunas cosas malas, pero le voy a pagar bien. Eso pasa solamente ahí una vez en el tiempo atrás, no, eso pasa cada día. Y nosotros caemos y caemos y caemos siempre en lo mismo. Y aquí dice, pero esas cosas acontecieron ¿para qué? Como ejemplo. ¿Para qué el ejemplo? Amonestarnos. Si ustedes harían la Biblia su lectura diaria, ustedes se pondrían, por eso dice la Biblia, un escudo para defenderse de esos ataques. Satanás viene, les tira un dardo, de ¡dum! Ya conozco ese, ya sé dónde va a tirar. A ver el siguiente, ya arriba va a tirar. Pues yo sé, a la Biblia ha dicho, conozco el mismo truco viejo siempre vez tras vez. La repetición de la historia. Siguiente texto aquí quiero compartir con ustedes. Está en Educación 160, el libro de Educación 160. Dice, se ha permitido a toda nación que ha ascendido al escenario de la historia que ocupe su lugar en la tierra para ver si va a cumplir o no el propósito del vigilante y santo entre comillas y con mayúscula. La profecía ha anunciado el levantamiento y la caída de los grandes imperios del mundo. A ver, ¿cuáles fueron los grandes imperios del mundo desde el punto de vista bíblico? Babilonia, número 1. Siguiente, Medo-Persia. Tercero, Grecia. Cuarto, Roma imperial, Roma pagana, ¿ya? Quinto, Roma papal. No se dejen engañar que Roma papal es una iglesia, pero es también un imperio. El papa no solamente es el sacerdote de su iglesia, sino él es también la cabeza del Estado. ¿Ya? Y cuando él va a hablar en diferentes lugares, a veces él viene como líder religioso, a veces él viene como líder del Estado. Cuando él habló en las Naciones Unidas hace un rato, él no vino como papa, él vino como líder de Estado. Y él tiene diferentes coronas. Hay una corona que se llama la tiara. Tiene esa forma. Y hay otra corona que es, ¿quién recuerda cómo se llama esa? La mitra, ¿no? Y hay muchas diferentes mitras, son de metal, tienen piedras preciosas. Y yo entiendo que esta la usa él básicamente
como mostrando su función religiosa y esta su función estatal. Esos 3 coronas significan el reina bajo la tierra y en el cielo. ¿Ya? Tienen 3 niveles. Ok. A veces hay esta pregunta por Roma, ¿por qué como Babilonia? ¿Por qué como Medo-Persia? Es el imperio más astuto de todos esos imperios, más exitoso. Y aquí ella continúa diciendo, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, ella dice, la historia se repitió con cada una de ellas. Babilonia subió, gobernó el mundo de su tiempo, que era el Medio Oriente. Fue conquistado por Medo-Persia. Medo-Persia gobernó el mismo mundo, lo expandió, fue conquistado ¿y por quién específicamente? Alejandro Magno, lo bajó. Alejandro Magno puso su capital en Babilonia. ¿Ya? Fíjense, él puso su capital en Babilonia, él es griego, pero él puso su capital aquí. Entendiendo la secuencia aquí de una historia, el país que gobernaba el mundo. Grecia fue bajado de su trono por Roma imperial. Y Roma imperial, la Biblia nos cuenta los detalles de Roma papal. ¿Y Roma papal también fue bajado de su trono o no? Sí, también. Todos sufren la misma historia. La historia se repite. Este concepto nos parece muy simple, muy normal, pero tienen que tenerlo bien claro presente porque las aplicaciones tal vez no van a ser tan normales para ustedes, no van a ser tan comunes. ¿Ya? La historia se repitió con cada una de ellas. Lo mismo con las naciones menos poderosas. A ver, ¿qué nación menos poderosa ustedes conocen que sufrió la misma historia? Un ejemplo. ¿Los filisteos? ¿Dónde están los filisteos hoy? No son ninguna nación hoy en día, ya no existen, pero tenían, si ustedes leen la Biblia, era una potencia, ¿ya? Que hasta robaron el arca del pacto con los mandamientos de Israel. Otro pueblo, no tiene que ser de la Biblia. Sirios. Ya, esa historia es bien más complicada, ¿no es cierto, hermano? Es bien más complicada porque Siria es una región y lo que gobernaba ahí, bueno, pero ¿quieres explicarlo? Ok. Otra, aquí en Sudamérica, tenemos gente de Perú, de Bolivia, ustedes conocen. ¿Cómo es su antecedente? ¿De dónde? ¿Ah? ¿Los españoles? ¿No saben que los españoles gobernaban los mares por un tiempo? ¿Y dónde es España hoy? ¿Qué viene de España hoy? ¿Para qué es famoso España? ¿La liga? ¿Vino? ¿Deudas? Desapareció de la historia, es como una potencia, como rey, pero tenía su vida. Otro imperio, los incas, ¿no es cierto? No gobernaban aquí los aztecas, tenemos muchos, los alemanes, el Tercer Reich de Adolfo Hitler, que tenía la ambición de gobernar todo el mundo. Y por un tiempo era la potencia, pero duró pocos años y chao. Eso es la historia que se repite. Pero Dios dice, nosotros no vemos esas historias de la perspectiva bíblica. Dios ve esas historias diferentes. Fíjense otra vez. Se ha permitido a toda nación que ha ascendido al escenario de la historia que ocupe su lugar en la tierra para ver si va a cumplir o no el propósito de Dios. Se les permite, a ver qué van a hacer. Y después tienen un tiempo para hacer lo que quieren hacer y después Dios decide. La profecía ha anunciado el levantamiento y la caída de los grandes imperios del mundo. ¿Por qué Dios puede anunciar la caída de un imperio?
¿Por qué Dios puede anunciar que viene Grecia? ¿Mm? Tal vez no me expreso bien. Abre el libro de Daniel. Ábrenlo brevemente. Estoy pensando en Daniel 8. Versículo 7, 8:7. Le quiero mostrar una cosa aquí para hacer un punto. Y yo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó y por tanto en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien liberase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrantado o quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos. Aquí la Biblia usa un animal para simbolizar un reino. Ese macho cabrío con un cuerno era Grecia. Ese un cuerno es un reino, era Alejandro, pero fue quebrantado y después salen 4. Esos 4 fueron los 4 generales que después tomaron el reino. Pero fíjense lo que dice la Biblia en el versículo 21. A ver. No, sí, 21. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿Qué de raro tiene ese versículo? No sé, una pregunta tal vez no es tan fácil, pero tiene algo muy, muy raro ese versículo. La pregunta tal vez que nos ayuda o os ayuda a responder es: ¿cuándo fue escrito el libro de Daniel? Más o menos. ¿Antes de Cristo o después de Cristo? Ok, estamos entonces aquí antes de la cruz. Más o menos. 500. ¿Correcto? Más o menos. Ahora, aquí Daniel habla sobre Grecia. ¿Cuándo llega Grecia a la historia? Más o menos. ¿Cuándo reinaba Alejandro Magno? ¿No? Alrededor de años 300, voy a poner así bien, 300 antes de Cristo. ¿Cómo puede Daniel en el año 500 antes de Cristo hablar de Grecia que recién en 200 años iba a existir? ¿No? Y no soy yo el primero que se hace esa pregunta, obviamente no. Eso, queridos hermanos, es profecía. ¿Ya? Dios profetizó la existencia, la venida de ese imperio. En el tiempo de Daniel no había nada de Grecia. La geografía, la gente, pero no había imperio griego todavía. Faltaba mucho. Y de paso, en el hebreo no dice Grecia, dice Javán. Es otro nombre. Javán es el nombre que habla es el nombre hebreo para esa región, para Grecia. Okay. Y eso es lo que aquí hemos leído en Daniel. La Biblia tiene mucho de esas cosas, hay mucha predicción. Pero ¿qué hace el teólogo moderno de hoy en día? Él dice no. El libro de Daniel, imposible, no fue escrito en ese tiempo. El libro de Daniel fue escrito aquí. Por un autor, no sabemos cómo se llama, y se dio el nombre de Daniel,
y lo ha transportado esa historia como hablando de antes, pero en realidad lo escribió después de Cristo. Y claro, después de Cristo ya se sabía la existencia de Grecia. Esa es la manera como resuelven los teólogos esos problemas, ¿ya? Porque no tienen fe de aquí hay un Dios viviente que ha inspirado esa palabra y ha predicho cosas que han de acontecer. Voy a terminar esa cita aquí de Educación 160. La historia se repitió con cada una de ellas. Lo mismo con naciones menos poderosas. Cada una tuvo su periodo de prueba, fracasó, su gloria se marchitó, perdió su poder y su lugar fue ocupado por otra. ¿Okay? Los incas terminaron, llegaron los españoles fueron echados, empezaron las repúblicas aquí y así continúa la historia. Es un principio, pero esto es, digamos, bastante general, ¿ya? Vamos a tratar de ligar a ser más específico sobre la repetición. ¿Qué se repite? ¿Cómo se repite? Y vamos a tener otro texto aquí. Esto es de Testimonios para la Iglesia, tomo 5, 5T, página 150. Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Los lazos de Satanás son echados para que nosotros caigamos, tan seguramente como los fueron echados para los hijos de Israel, poco antes de su entrada a la tierra de Canaán. Estamos repitiendo la historia de aquel pueblo. ¿Quién está repitiendo a qué? ¿Quién repite a qué? Me voy a leer otra vez. Los lazos de Satanás son echados para que nosotros caigamos, tan seguramente como los fueron echados para los hijos de Israel poco antes de la entrada a la tierra de Canaán. Estamos repitiendo la historia de aquel pueblo. ¿Quién repite qué? Nosotros, hoy en día, repetimos la historia del pueblo de Israel. ¿En qué tiempo? Cuando ellos estaban saliendo de Egipto, la historia de Moisés, entrando a Canaán. ¿Y qué hizo Satanás? Él echó lazos, trucos, ideas para hacerlo caer. Y nosotros, es lo mismo. Y también por los mismos lazos, los mismos trucos, las mismas ideas, estamos cayendo, ¿ya? No todos, no es necesario caer, pero la mayoría sí. Dios sabía, eso es de deseado de todas las gentes, deseado DTG, deseado de todas las gentes, página 436. Dios había dado una lección destinada a prevenir esto. La historia de Job había mostrado que el sufrimiento es infligido por Satanás, pero que Dios predomina sobre él con fines de misericordia. Pero Israel no entendía la lección. Al rechazar a Cristo, aquí en la cruz, los judíos repetían el mismo error por el cual Dios había reprobado a los amigos de Job. Entonces, ¿quién repite aquí a quién? ¿Quién repite a quién? En esta cita. Nosotros repetimos a los judíos de la antigüedad. Y los judíos repiten la experiencia de quién? De Job. ¿Ya? Presten atención. Yo sé, es muy difícil seguir un texto cuando se lo lee aquí adelante y uno no lo puede tenerlo. No sé, tal vez tenemos que imprimir los textos o vamos a tratar de ponerlos ahí para que todos lo vean, ¿no? Pero aquí él ha dicho, los judíos repetían el mismo error por el cual Dios había reprobado a los amigos de Job. Job aquí atrás, una historia, un ejemplo, y ellos han caído. Job no era judío, ¿no es cierto? No era judío. Era un hijo del oriente. Diríamos hoy en día un árabe. ¿Ya? Si estoy correcto en eso.
Otro, hay muchos textos, pero queremos solamente leer algunos aquí. Esto es en el comentario bíblico, CBA, página 1137, tomo 3 del comentario bíblico adventista, 1137. Él lo cita Elena White, él le dice, el caso de Nehemías se repite en la historia del pueblo de Dios en este tiempo. La historia de Dios en este tiempo repite a qué caso? Nehemías. A ver, ¿alguien recuerda la historia? ¿Qué es la historia de Nehemías? ¿Ah? ¿Nehemías era un profeta? ¿Era o no era? Ajá, ahí tenemos la historia de Nehemías, ¿no es cierto? La historia de Nehemías tiene que ver con la liberación del pueblo que estaba en cautivo en Babilonia. Los que tal vez no han leído mucho la Biblia, es un poco difícil toda esa información, todas esas historias, pero queridos hermanos, estamos en un tiempo donde la Biblia se nos abre de una manera como nunca antes. Ustedes necesitan comprender todas esas historias, porque Dios no ha puesto esas historias en ese libro para nada. No están aquí las historias para bonitas historias. No, esas historias tienen una profundidad impresionante que nosotros no alcanzamos a comprender. La historia de Nehemías es la historia de la liberación del pueblo de Dios de su cautiverio en Babilonia. Y esa historia es la que nosotros repetimos. Ahora, sería bonito saber esa historia, porque si ustedes entenderían la historia de Nehemías, ustedes entenderían nuestra historia. Pero si ustedes no saben la historia de Nehemías, se cerró la cortina, ustedes no tienen ni idea. ¿Ok? Entonces aquí son solo algunas pautas y informaciones que Elena White nos deja. Nosotros repetimos exactamente específicas historias. Hemos dicho que los reinos se levantan y caen, pero ahora ella dice, nosotros repetimos la historia de Job, o los judíos repitieron la historia de Job, nosotros repetimos la historia de los judíos. Nosotros repetimos la historia de Nehemías, son historias bien específicas. Son pocas páginas en las Biblias que hablan sobre esas historias. Y eso es lo que queremos estudiar esta semana, esos principios. Eso todavía es una introducción, no en general, sino específico a mi tema. Bueno, será con un texto más. Eso es de Profetas y Reyes, página 132. 132. A través de los largos siglos transcurridos desde el tiempo de Elías, el relato de su vida y de su obra comunicó inspiración y valor a aquellos que fueron llamados a ponerse de parte de la justicia en medio de la apostasía. Esto aquí, ¿no es cierto? Ese conflicto. La mezcla de las dos simientes. Apostasía. Pero hay algunos que son llamados a ponerse en pie, en medio de esa mezcla, cuando no se ve la verdad. No se ve lo que es correcto. A través de los largos siglos, el relato de su vida, de Elías y de su obra comunicó inspiración y valor a aquellos que fueron llamados a ponerse de parte de la justicia en medio de la apostasía. ¿Tú estás decidido en qué parte quieres colocar tu pie? ¿Tú quieres ser del lado de la mujer o tú quieres ser del lado de la serpiente? A ver, ¿quién está decidido a estar al lado de la serpiente? ¿Quién está decidido a estar al lado de la mujer? ¿Y los que no están decididos, dónde están? Ok. Aquí, la serpiente, acepta mucho.
Si tú crees 90% de verdad y un poco mentira, está bien para él, para este. Es muy fácil entrar en ese grupo. Extremadamente fácil, automático, digamos. Ese grupo no permite ni un porcentaje de mentira. Es fácil entrar a ese grupo también. Pero uno tiene que ser muy decidido y tiene que querer y tiene que saber lo que quiere y dónde colocar su pie. Eso está mezclado ahora. Prontamente va a ser claramente dividido. Fueron llamados a ponerse de parte de la justicia en medio de la apostasía. Y para nosotros, a quienes los fines de los siglos han parado, tiene un significado especial. La historia se está repitiendo. La historia se está repitiendo. Y aquí, ¿a qué historia se refiere Elena White aquí? ¿La historia de quién? Ok. Entonces, ¿qué hemos dicho? Nosotros, sin ser muy específico, pero digamos, hoy en día, nosotros, el pueblo de Dios, repite la historia de quién? De Israel. Israel repite la historia de quién? De Job y sus amigos. La historia de Israel es la historia, por ejemplo, ¿de quién? Hemos dicho dos nombres. A ver, hay los de atrás, que tal vez están hablando, pero tal vez por tan lejos no escucho, será, no sé. No tan atrás, de tan atrás ya escuché, pero los que están ahí cito nomás. ¿Qué ejemplos hemos leído aquí? ¿Qué historias estamos repitiendo? ¿Ah? Elías y la historia de otro profeta, Nehemías. Esos son solamente ejemplos, hay muchos más. Solamente he tomado algunos textos aquí, algunos ejemplos. ¿Ya? Entonces, esas historias son muy específicas y vamos a mirar lo que pasa de esas historias para sacar conclusiones para hoy en día. ¿Es lógico o no? Ya, no es tan... Si uno no lo explica bien, parece que yo me saco un ejemplo de ahí y digo que eso es hoy y no tiene nada que ver, pero si miramos así, hay una conexión muy directa. Por eso yo he dicho, cada libro de la Biblia habla de nosotros. Eso no es mi sabiduría, Elena White lo dice. ¿Ya? Cuando la Biblia habla sobre Nehemías, en realidad habla sobre nosotros. Pero bueno. A ver, ya. Tenemos unos 10 minutos todavía. Vamos a empezar a concluir nuestra hora. Ahora, este es un texto un poco más largo. Eso es de una revista, no hay en español esa revista. Cuando escribo aquí, ¿se lee todavía o no? Ok, es de la Review and Herald. Elena White escribió muchos artículos en esta revista, abril 20, 1897. El Antiguo y Nuevo Testamento están unidos con el broche áureo de Dios. Necesitamos familiarizarnos con las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Ustedes han visto que a veces hay Biblias así chiquitas que solamente son el Nuevo Testamento? ¿Por qué? Las sociedades bíblicas han producido esos libritos solamente en el Nuevo Testamento. ¿Sabían ustedes esto? Que esos Biblias que solamente son el Nuevo Testamento se produjeron, ¿por qué?
las personas que han hecho eso creen que el Antiguo Testamento ya no es válido para nosotros. Es otro pacto, es otra historia, otras reglas, otros mandamientos, se terminó, se acabó, no vale para nosotros. Eso no es cierto. No es cierto. Aquí Elena White nos informa, debe verse claramente la inmutabilidad de Dios. Debe estudiarse la similitud de su trato con el pueblo, de la dispensación pasada con el de la presente. La similitud de la actividad de Dios antes y ahora debe verse. Si tú lees el Antiguo Testamento vas a ver que Él siempre actúa de la misma manera. ¿Por qué? ¿Por qué vemos la similitud en sus acciones? Y quisiera que ustedes recuerden eso para esta semana, porque Dios actúa sobre principio. Si tú actúas sobre principio, tus acciones van a ser las mismas, siempre. ¿Qué significa eso? Si yo actúo sobre un principio que no se debe mentir, yo nunca voy a mentir. No voy a mentir para ayudar a un amigo. Tampoco voy a mentir para ganarme algo. No voy a mentir para proteger a alguien. Cual sea la circunstancia, yo no miento. Eso es un principio. ¿Ya? Y Dios actúa sobre el principio. No importa las circunstancias, si parece importante, si sería bueno que en ese momento sí haría diferente. No. El principio demanda una rectitud en las acciones. Es lo mismo. Un principio es guardar el sábado. Ahora, no hay circunstancia en la cual yo no puedo guardar el sábado. Satanás me va a tratar de poner continuamente situaciones para no. Por ejemplo, me enfermé, o mi esposa se enfermó, o mi amigo, mi mamá se enfermó, necesito dinero. No tengo dinero, y se me presenta un trabajo que puede ser en sábado. Es un regalo de Dios, ¿no? Justamente lo que yo necesito. ¿Puede ser un regalo de Dios? Nunca jamás. Podemos saber eso claramente, porque Dios trabaja sobre el principio. El principio de Dios es que hay que guardar el sábado. Dios no nos va a dar un regalo de trabajo en el sábado porque actúa sobre el principio. Si tú comprendes los principios de Dios, es muy fácil. Muchas cosas son muy fáciles. Tus decisiones son fáciles porque tú sabes qué hacer. ¿Sabes? No tienes que pensar y a ver si eso me conviene ahora o no, o en ese tal vez ahora sí. No. Pero el mundo es así. El mundo no actúa sobre principio, actúa sobre conveniencia o sobre política. Tal vez ahora me conviene mentir, en otro momento no me conviene mentir. ¿Ya? Otro día estuvimos bueno, no voy a contar, tengo un poco de tiempo, para otro momento dejamos esas anécdotas. Queremos terminar con ese texto aquí. Y nos queda 5 minutos. Bajo la inspiración del Espíritu de Dios, Salomón escribió: aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. ¿Dónde está eso? Ese texto. A ver, ahora ese grupo que está ahí en los últimos 3 filas. Ese texto ya hemos mencionado varias veces hoy. ¿Dónde se encuentra? ¿En qué libro bíblico? Eclesiastés. Muy bien. Capítulo 1. Muy bien. Grupo verde. Ok, ya. Recuerdan eso, esas cosas. Es muy importante. Estamos repitiendo. Estamos hablando sobre repetición y para que ustedes recuerden, yo estoy repitiendo. Es un método también. Y así la Biblia lo hace también. Aquello que fue, ya es. Lo que ha de ser, fue ya.
y Dios restaura lo que pasó. Con misericordia Dios repite su trato pasado. Él nos ha dado un registro de su trato pasado. Como Él actuó en pasado, aquí está escrito. Es imprescindible tener el Antiguo Testamento y entenderlo. Es por misericordia que Él ha dejado esto. Necesitamos estudiar esto cuidadosamente porque la historia se está repitiendo. Yo sé que a veces parece aburrido estudiar una historia de Israel, porque uno piensa que uno es más inteligente que los de Israel. Queridos hermanos, eso es un grave error. Nosotros vamos a caer en la misma trampa. Necesitamos estudiar lo antiguo. Terminamos ahora con esa frase aquí. Somos más responsables que aquellos cuya experiencia está registrada en el Antiguo Testamento. Porque sus errores y los resultados de sus errores han sido escritos para nuestro beneficio. ¿Han escuchado esto? Queremos cerrar con este pensamiento. Nosotros somos más responsables para nuestras actuaciones. ¿Por qué? ¿Por qué somos nosotros más responsables de lo que hacemos que la gente de antes? Porque nosotros tenemos Porque nosotros tenemos todo escrito, que así ya fue. Nosotros sabemos qué pasa cuando Satanás nos presente esa tentación. Y si nosotros repetimos, aunque ya lo sabemos, entonces nosotros somos doble responsables. Si Satanás hace la primera vez es una persona, no tiene el mismo impacto, ¿ya? Esa persona no tiene advertencia. Nosotros tenemos 7,000 años de advertencia. Okay. Muy bien. Cerramos por oración y... Querido Padre, estamos viviendo una generación especial, pero parece que la humanidad no aprendió mucho. No obstante, reconozca por favor nuestro pequeño esfuerzo aquí de reunirnos, de abrir tu palabra y de buscar y entender lo que esa generación necesita ver para no caer en el mismo error de los padres, de los antepasados, de las generaciones y las naciones que han sido escritas en el libro de la Biblia para que nosotros aprendamos de ello. Querido Padre, bendiga a todos los que están presentes aquí. Te agradecemos por esa hora y las buenas circunstancias del estudio. En el nombre de Jesús. Amén.